Para mí es de sumo gozo, de suma alegría el poder estar aquí trayendo este mensaje. Y aunque sé que muchos de nosotros hemos escuchado esta parábola, para mí, en lo personal, la palabra de Dios siempre bendice mi vida. Siempre, siempre. No importa si me aconseja, no importa si me confronta, no importa si me jala las orejas. Siempre es para bendecir, siempre es de bendición. Pero para mí, esta parábola en general es muy especial. Me identifico mucho con ella. ¿Y qué más especial que este día que estamos celebrando el Día de los Padres? Amén. Dese un fuerte aplauso. Están de celebración, están de fiesta. No estamos en un funeral. Estamos celebrando a los padres hermosos, bellos y extraordinarios de la casa. Pero estamos celebrando al mejor Padre del mundo, nuestro Padre Celestial. Mira el que está a su lado y dile: ¿sabes? Si no fuera por ti, díselo. Si no fuera por ti, yo sería lo más hermoso en este lugar. No se les ocurra decirlo por fe. Como les estaba diciendo, hoy es un día muy extraordinario. Hoy honramos a todos los padres. Pero, y qué difícil cuando siempre hay un pero, ¿verdad? Pero también sé que para algunas personas la palabra padre no significa absolutamente nada. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Para algunas personas, el Día de los Padres es como otro cualquier día más en el calendario. Porque la palabra padre lo que significa es haber sido maltratado o abusado por aquella persona que se supone que hubiera estado para proteger. La palabra padre significa haber sido abandonado. La palabra padre representa ausencia emocional. Padres que estuvieron presentes físicamente, que siempre suplían, que estaban dando todo lo económico, pero lo más esencial no lo dieron. Padres que provocaron baja autoestima o palabras hirientes o denigrantes, que hasta el día de hoy todavía vemos hombres, mujeres que siguen cargando la secuela de esas palabras. Por otro lado, hay personas que fueron tan apegadas, con un vínculo sentimental y emocional con sus padres, porque sus padres representaban seguridad, confianza, fuerza, protección y refugio, que cuando sus padres dieron el último aliento de vida en esta tierra, sintieron que lo perdieron todo. Sintieron, y todavía hasta el día de hoy piensan, que nada ni nadie podrá llenar ese lugar ni llenar ese vacío. También hay otro tipo de personas. Aquellos que fuimos criados, que fuimos levantados en un sistema religioso tan estricto, que la figura paternal o la figura que se nos enseñó de Dios fue como un Dios vengador, un Dios castigador, un Dios que está pendiente al primer desliz que nosotros cometamos para entrarnos a cantazo con un látigo. Y se nos hace un poco difícil el poder ver a Dios como un padre y relacionarnos con Él como un padre, porque más bien fuimos criados como si Dios fuera un verdugo. Todas y cada una de estas experiencias, entre otras diferentes, han marcado tanto el corazón que actualmente están pidiendo tener una relación paternal con Dios efectiva y sana. Dios sabe a la perfección cómo te sientes y tu pensar. Él no está ajeno.
Es por eso que en este día, mientras me preparaba, créanme, yo quería traer otro mensaje. Estuve viendo las notas y no sé, desde antes que la pastora me notificara para traer la prédica en el día de hoy, como 3 o 4 semanas antes, el Espíritu Santo me había inquietado con esta parábola y con este título. Y puso en mi corazón este título: Amor a medio camino. Hoy deseo traerle una de las muestras más grandes de amor, perdón, misericordia, restauración y restitución que Jesús enseñó. Jesús conoce muy bien el contexto religioso y legalista en el que el pueblo judío fue criado, formado y enseñado. Jesús sabe que muchas de las leyes que los fariseos y maestros religiosos imponían, en lugar de acercar a las personas al corazón y al amor del Padre, más bien lo que terminaban provocando era una carga de culpabilidad. ¿Nos hemos sentido nosotros así en algún momento? Nos hemos sentido cargando culpas por años. Porque el sistema religioso nos enseñó que el amor y la misericordia de Dios es infinito, pero su castigo es mucho más grande. Las personas intentaban cumplir la ley, pero cuando fallaban se sentían indignas del amor y del perdón de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por ese camino? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? ¿Cuántos de nosotros quizás hoy, mientras estás sentado ahí, o tal vez mientras estás mirando a través de las redes sociales, te estés sintiendo así? Hoy, en el Día de los Padres. Y como Jesús sabía el contexto con el cual los fariseos y los expertos religiosos habían criado y habían levantado al pueblo judío, vemos que en Lucas 11, pueden ir anotando, en Lucas capítulo 11, versículo del 39 al 52, no lo voy a leer. Vemos que Jesús confronta a los fariseos y expertos de la ley con una dureza impresionante. Y en el versículo 42 dice: ¿qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Y aquí voy a hacer un paréntesis que no está en la predicación. Muchos hemos escuchado que decimos: el diezmo es del viejo pacto, no es del nuevo. Jesucristo nunca habló del diezmo. Pero en este versículo vemos que Jesucristo sí está diciendo que debemos diezmar. No habla de cantidad. Como muy bien dice el pastor, no se trata de cantidad, se trata de calidad. De lo que demos con el corazón. Y Jesús le está diciendo que ellos se cuidan de dar el diezmo de sus jardines y de sus cosas. Pero les aclara: es cierto, deben de diezmar, pero sin descuidar la justicia y el amor. Porque una ofrenda o un diezmo dado con un odio en el corazón no sirve de nada. Una ofrenda o un diezmo con rencor, con amargura, con divisiones, con celos, con contienda, le digo algo, no sirve de nada. Puedes dar $2 millones y si en tu corazón hay rebeldía, hay rincón, hay amargura, hay odio, no diste nada. Jesús no trata a estos fariseos con dulzura. Jesús no los trata con amor, ni les pasa la mano, ni les tira un beso. Jesús les llama avaros. Jesús les llama necios, que están sucios por dentro. Los llama tumbas corruptas. Todo eso está en esos versículos. En Lucas 11, del 39 al 52. En otros capítulos les dice sepulcros blanqueados. Ush.
¿Quiere que le diga la definición de sepulcros blanqueados en arroz y habichuela, blanco y negro? Jesús les está diciendo: ustedes cargan limpieza por fuera, pero por dentro lo que cargan es muerte y putrefacción. Sí, fue Jesús. Y para colocarle la cherry al pastel de la escarpiza que Jesús le está dando, les dice que les espera una gran aflicción. ¿Sabes qué? Ahora me viene a la memoria cuando un joven rico se le acerca a Jesús y le dice: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Levanten la mano, ¿cuántos se acuerdan de ese pasaje? Un joven rico que se le acerca a Jesús y le dice: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama al Señor con toda tu fuerza. Y sigue por ahí diciéndole un montón de cosas. Y el hombre piensa que se echó a Jesús el bolsillo y le dice: perfecto, porque todo eso yo lo he hecho desde niño. Pero Jesús, conociendo el corazón, le dice: sí, pero te falta una cosa. ¿Qué? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego sígueme. ¿Sabes qué? Aquí Jesús no está pidiendo el 10%. Aquí Jesús está pidiendo tu 100%. Ahí es donde al rico le dio comezón en el bolsillo, como a 2 o 3 aquí. Así mismito como le cayó el balde de agua a estos fariseos, Jesús dice al final del capítulo que los fariseos estaban molestos con él. Que los fariseos estaban molestos con él. O sea, lo estaban mirando que si lo agarraban, lo hacían picadillos patacos. Estaban serios. Así como hay 2 o 3 aquí mirándome medio serio. ¿Para qué habrá hablado del diezmo y de las ofrendas? Como decimos en mi barrio, Jesús le dio de arroz y de masa. Le dio para aquí para llevar. O como dicen mis amigos mexicanos, le echó salsa picante a los tacos de la religiosidad. Zúmbale. Jesús sabía perfectamente cómo se sentía el pueblo judío con todas estas enseñanzas. Al igual que muchos de ellos, nosotros nos hemos sentido así. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido errores que todavía nos persiguen? Errores que cuando los recordamos nos producen vergüenza, dolor y culpa. Momentos que quisiéramos borrar. Decisiones o conductas que lastimaron a quienes más nosotros amábamos. Hay personas que llevan años viviendo con la culpa, años sintiéndose indignos, años creyendo que Dios está enojado con ellos, años pensando: después de lo que hice, Dios no puede perdonarme, Dios no puede amarme. Es por eso que en Lucas 15 Jesús presenta 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Todas estas parábolas hablan de algo muy preciado que se perdió y la fiesta, la celebración que se hizo cuando fue encontrado. Pero de todas ellas, y con la más que me identifico, es con la del hijo perdido. Pero realmente esta historia no trata sobre un hijo perdido. Muchas veces la hemos interpretado de esta manera: el hijo que se va y regresa, le pide perdón a su papá y hacen fiesta. Esta historia y lo que Jesús trata de presentar más bien es el amor de un padre que nunca dejó de amar. Jesús comienza diciendo que un hombre rico tenía 2 hijos. Y que el hijo menor
Un día se le acerca a su papá y le dice: dame la parte de la herencia que me corresponde. Cuando el pueblo está escuchando esto, especialmente los fariseos y los expertos de la ley religiosa, esto para ellos es un escándalo. Ellos no pueden entender ni comprender cómo es que Jesús está trayendo una historia como esta. Porque para el pueblo judío, lo que el hijo acababa de hacer, o lo que Jesús estaba presentando, era una deshonra. Porque un hijo solamente heredaba cuando su padre moría. Pero este padre estaba vivo todavía. En pocas palabras, este hijo lo que le está diciendo a su papá: para mí tú no existes. Para mí tú estás muerto. Dame lo que es mío. Dame lo que me corresponde. Jesús nos presenta una historia que rompe con toda la mentalidad religiosa. Pero para la sorpresa de todos los que estaban escuchando, lo que empezó a incomodarles o a impactarles o a chocar con su religiosidad es que el padre no lo obligó a quedarse. El padre tenía la responsabilidad de, primero que nada, corregir esa deshonra. Segundo, exponerlo frente a la comunidad religiosa. Pero el padre no lo hace. El padre se queda callado, respeta la decisión y le da la parte de la herencia. ¿Sabes por qué? Porque el amor verdadero no controla. El amor verdadero permite elegir. Dios no obliga a nadie a quedarse, pero tampoco deja de amar cuando alguien decide irse. Algunos aquí nos hemos alejado en algún momento. Otros tenemos hijos que están alejados. Otros tenemos familiares que están alejados. Pero ¿sabes algo? Dios nunca ha dejado de amarnos y nunca ha dejado de amarlos a ellos. Jesús sigue relatando que el muchacho toma la herencia y se fue lejos. La desperdició, la malgastó y lo perdió todo. Como muchas veces nos ha pasado a nosotros. Como muchas veces nos ha pasado a nosotros. Dios nos llena de bendiciones, nos llena de añadiduras, cumple nuestras peticiones, nos da trabajo, nos da la casa, nos da el carro, el negocio, sana nuestras enfermedades, restaura nuestro matrimonio, entre muchas otras cosas que Dios hace a diario y nosotros pasamos por alto, no nos damos cuenta. Y luego que recibimos todo lo bueno de Él, desperdiciamos lo que nos entregó en cosas vanas y pasajeras. Y lo peor de todo, con personas incorrectas. Y nos pasa lo mismo que al hijo pródigo, que cuando se acabó el dinero, también desaparecieron los amigos. El hijo creyó que lejos del padre encontraría libertad, pero encontró vacío. Creyó encontrar felicidad y compañía, pero encontró soledad. Creyó encontrar abundancia, pero encontró hambre. La rebeldía, la autosuficiencia y el orgullo del hijo pródigo lo llevaron a tomar malas decisiones. Obtuvo soledad y un vacío espiritual. Muchas veces nosotros entramos y encajamos en el perfil de ese hijo pródigo. Terminamos tomando malas decisiones. Porque el orgullo es más grande y más fuerte que la humildad de saber reconocer cuando necesitamos ayuda. Cuando alinearnos. Mis hijos, ningún consejo es para mal. Cuando nuestros pastores nos corrigen, nos amonestan, nos aconsejan, no es para mal. Ningún padre quiere el mal para su hijo. Todos los que estamos aquí que somos padres, si nuestro hijo nos pide pan, le vamos a dar una roca, una piedra. Aunque voy a hablar de lo material, ¿cuántos de nuestros hijos tienen iPhone?
Levanten la mano. Ay, perfecto. Los demás lo que tienen son Samsung. ¿Cuántos de nuestros hijos tienen una buena cama? Creo que los demás duermen en el piso. ¿Cuántos de nuestros hijos se han acostado con hambre? Vamos, sin miedo, levanten la mano. ¿Cuántos de nuestros hijos se han enfermado y nosotros no los hemos llevado al hospital? Si nosotros, que somos personas que estamos en un proceso constante de crecimiento, no voy a decir malo, constante de crecimiento, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Que el orgullo que tenemos por dentro sea más fuerte, que no aprendamos a someternos al consejo, son otros 20 pesos. Y al igual que este hijo pródigo, hay personas que tuvieron que perderlo todo. Hay personas que tuvieron que perderlo todo para descubrir cuánta abundancia hay en la casa del Padre. En Lucas 15, versículo 14, Jesús sigue relatando que cuando el joven ya lo había gastado todo, la situación de este joven se puso tan complicada que terminó trabajando para otra persona. Vamos a meternos en la película. Vamos a olvidarnos que esto es una prédica y vamos a meternos en la película. Un joven rico tal vez nunca tuvo la necesidad de hacer nada en su vida. Papi, necesito unos tenis. Toma, hijo. Papi, necesito el iPhone 18 que salió. Aquí lo tienes, hijo. Papi, necesito un Rolls Royce para ir a estudiar. Aquí lo tienes, hijo. ¿Sabes, papi? No. Sí, Jaime trabajaba con él llevándolo. Jaime, el niño quiere tan. ¿Sabe? Papi, quiero los últimos zapatos de moda, lo que sea. Eso estaba ahí. Y de momento verse en la necesidad de tener que trabajar para otro. Ya aquí, algo aquí no cuadra, no encaja. Pero lo peor de todo es que terminó no solamente trabajando para otro, terminó alimentando cerdos. Para un judío aquello era humillante, porque para los judíos el cerdo era considerado un animal inmundo. Y de un joven de tenerlo todo, terminar alimentando cerdos, eso era una bajeza. Y a lo mejor para algún religioso decía, ahí tienes, pecador. Eso es lo que te mereces. Qué bueno que Dios lo castigó por rebelde, incircunciso, anatema. ¿Cuántos hemos escuchado esas palabras hoy día? Todo el mundo es anatema, todo el mundo es incircunciso. Pero Jesús lleva esta historia un poquito más lejos. No solamente relata que el hijo terminó trabajando para otro y que terminó alimentando cerdos, sino dice que el hambre era tan grande que deseaba comer el alimento de los cerdos. Ya en este punto, los fariseos y religiosos estaban al borde del colapso. Estaban a punto de un infarto. ¿Cómo es posible que si este es un maestro esté hablando esta historia que no concuerda? La historia que Jesús estaba contando estaba provocando un rash en la mentalidad religiosa de quienes los escuchaban. Y Lucas 15, 17 dice que Jesús dice que el hijo entró en razón. El hijo recordó la abundancia de pan que existía en la casa de su padre y decide regresar. Vamos a seguir en la película. Este joven tiene tanta hambre, está tan desesperado, pero en medio del hambre
recuerda toda la abundancia que había en casa de su papá. Y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo es posible que yo haya llegado a este lugar cuando en la casa de mi padre lo tenía todo? Cuando en la casa de mi padre había abundancia de pan. Y déjame decirle algo, no está hablando solamente del pan físico. No es que en casa del Padre había una mesa con un montón de rebanadas de pan. No, te está hablando del pan espiritual, lo que muchas veces tú y yo necesitamos. Jesús está hablando que Él es el pan de vida, que en la casa del Padre hay abundancia de palabra, hay abundancia de pan. Tal vez tú estés hoy alejado, tal vez tú estés hoy sintiéndote que has caído en lo más bajo. Pero ¿sabes algo? Dios te está diciendo, aquí hay abundancia de pan. Aquí hay abundancia de pan. Solo tienes que regresar a la casa. Levántate de esa situación. No tienes que mendigar la comida de los cerdos. Aquí hay abundancia de pan. A veces Dios permite el hambre para hacernos recordar, para despertarnos y no para destruirnos, para hacernos reflexionar, hacernos recordar que en la casa del Padre es donde hay abundancia, es donde hay amor, cuidado y podemos estar seguros. El dolor no siempre es castigo, en ocasiones es dirección. Y Lucas 15, versículo 18, si pueden ver, he estado desglosando versículo por versículo esta parábola. En Lucas 15, versículo 18, Jesús habla del primer paso que este joven realizó antes de regresar a casa. Y lo primero que este joven hace es que reconoce lo que hay en la casa del Padre. Segundo, este joven se arrepiente. Y cuando se arrepiente dice que desea regresar a la casa. En este versículo vemos al hijo que decide regresar. Pero él no pensaba regresar como un hijo. Ni siquiera como un esclavo. Él sabía que ya no merecía nada. Este hijo preparó un discurso. Este hijo preparó una confesión. Este hijo preparó una humillación. Y Jesús sigue relatando que este joven emprendió el camino de regreso. Y aquí hay algo que les quiero dejar. Este hijo no sabía, no tenía la seguridad si iba a ser perdonado. Este hijo no tenía la seguridad ni tampoco sabía si sería recibido. Este hijo ni tan siquiera sabía si llegaría con vida a las puertas de su casa. Observe esto. Este hijo reconoce, prepara un discurso, emprende el camino de regreso a la casa, pero todavía estaba sucio. Este hijo todavía estaba roto. Este hijo todavía estaba avergonzado, pero aún así decidió levantarse y emprender camino de regreso a casa. El milagro comenzó cuando este joven reconoció su error y decidió levantarse. El milagro no sucedió cuando su papá lo besó ni lo abrazó. El milagro comenzó cuando este joven reconoció y decidió levantarse y regresar a casa. Pero la restauración empezó a manifestarse cuando este joven empezó a dar el primer paso. Son dos cosas muy distintas. El milagro sucede cuando él reconoce, pero la restauración comenzó a manifestarse cuando comenzó a caminar. Esta mañana es mañana de milagro. Si reconocemos cualquier cosa que tengamos que reconocer. No voy a poner palabras en tu corazón. Pero la restauración se manifiesta cuando empiezas a dar el primer paso. Dos lo entendieron. ¿Sabes?
Esto me recuerda una vez, mi papá me estaba contando que cuando él se convirtió, él todavía tenía adicciones y era especialmente muy adicto al cigarrillo. Y llevaba un año en la iglesia, pero todavía no había podido ser libre del cigarrillo. Y un día dejó de ir a la iglesia. Y pasa el tiempo y deja de ir a la iglesia y el pastor, un pastor así como el que tenemos nosotros, que nos da seguimiento, que nos testea, que nos busca. ¿Cómo tú estás, hijo? Aquí estoy para ti. ¿Qué necesitas? Sabes que estoy siempre para ti. Así mismo aquel pastor un día llega a casa y le dice: oye, Andrés, no te he visto en la iglesia desde hace un tiempo. ¿Qué está pasando contigo? Y mi papá le dice: pastor, lo que pasa es que yo no he podido ser libre del cigarrillo. Y me siento mal cuando los hermanos me abrazan y me huelen a cigarrillo. Me siento mal cuando en medio del servicio tengo que salir afuera a fumar. Y yo creo que mejor me quedo en mi casa. Y cuando Dios me haga libre, entonces yo regreso a la iglesia. Y el pastor le dice: muy bonito, muy lindo todo eso, qué maravilla. Pero ¿sabes algo? No lo vamos a hacer así. Y si tengo que mudar la iglesia para tu casa para dar los cultos aquí, lo vamos a dar aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque si te dejo aquí, nunca vas a ser libre y no vas a regresar a la casa. Tengo un mensaje para ti. No tienes que arreglarte ni repararte para venir a Dios. Tú vienes a Dios tal como está, quebrado, roto, con las emociones por el piso, sin fe, sin esperanza. ¿Sabes por qué? Porque Él se encargará de restaurarte, de sanarte, de limpiarte, de abrazarte. En Lucas 15:20 Jesús sigue diciendo y sigue relatando que cuando todavía estaba lejos, este joven estaba lejos caminando, el padre lo vio a la distancia. ¿Cómo pudo verlo? Vamos a meternos más profundo en esta historia. La Biblia no lo registra, pero todos aquí somos padres y algunos tenemos hijos distantes. Yo los tengo. Tengo 2 que no viven conmigo. Y poniéndome en la posición de este padre, yo me imagino que este padre todos los días salía en la tarde al balcón de su casa, al porche, y miraba a lo lejos y tal vez decía: quizás hoy sea el día que mi hijo regrese a casa. Quizás hoy sea el día que yo lo pueda abrazar. Y si me quiebro mientras predico, déjenme que me quiebre. Quizás hoy sea el día en que yo pueda decirle cuánto le amo. ¿Cuánto tiempo pasó? No sé. Pero lo que sí sé es que este padre no se dio por vencido. Es que este padre no bajó la guardia. Es que este padre no se rindió. Todos los días salía afuera a mirar a lo lejos. Y ese llegó el día. Llegó el momento cuando ve a lo lejos una sombra. ¿Será él? Dios mío, ¿será él? ¿Será mi hijo? Pero no lo puede distinguir. Pero ¿cómo él sabe que es su hijo? Porque a lo lejos ve a su hijo que da 3 pasos y de momento se para. Porque su hijo allá está dudoso y vira para atrás. Y él dice: sí, tiene que ser él. Tiene que ser mi hijo, tiene que ser él, tiene que ser él. Y de momento el hijo da otra vez 2 pasos y vira y se agarra la cabeza. Y el padre acá en el balcón dice: tiene que ser él, no puede ser más nadie. Y el padre dice: tiene que ser él. ¿Cómo lo pudo ver tan lejos? Porque su papá lo estaba esperando. Mientras el hijo pensaba regresar, el padre estaba pendiente al camino. Mientras el hijo cargaba culpa, el padre cargaba esperanza. Mientras el hijo ensayaba un discurso, el padre lo estaba esperando para abrazarle y besarle. Aquí es donde el padre se humilla por amor. Y ustedes dirán: ¿cómo que el padre se humilla? En Lucas 15:20, aquí es donde Jesús rompe toda la mentalidad religiosa. Porque Jesús dice que cuando el padre lo vio, salió corriendo a su encuentro. Y esto era una humillación. Y les voy a explicar por qué.
Los patriarcas no corrían. Los patriarcas no corrían. Para un patriarca correr tenía que levantarse la túnica para que poder estirar las piernas y salir corriendo a toda velocidad. No estamos hablando de joguear como si estuviéramos en el gimnasio. No. El padre echó a correr, a encontrarse con su hijo. Y para la costumbre judía, el tú levantarte la túnica y enseñar tus piernas era un símbolo de humillación. Este padre no le importó levantarse la túnica, enseñar sus piernas y salir corriendo. ¿Sabes por qué? Porque el amor fue más grande que la reputación. El padre salió corriendo porque sabía lo que la ley exigía. Según Deuteronomio 21, versículo 18 al 21, para un hijo rebelde y disoluto, la ley era clara. El pueblo debía apedrearlo hasta que muriera. La ley exigía justicia drástica para arrancar el mal de la comunidad. Este hijo había cometido una falta imperdonable, un pecado de deshonra tan grande que la única forma para erradicar este pecado era la muerte. Su papá lo sabía. Su papá era un patriarca. Su papá sabía las consecuencias de los actos de este hijo. Pero al padre no le importó. El padre se humilló y el padre sale corriendo. El padre por eso lo abraza, por eso el padre lo besa, por eso el padre se coloca entre el pecado, entre la culpa de su hijo y la condena que debía recibir. ¿Te parece familiar este caso? ¿Te suena familiar este caso? ¿Sabes qué? Es lo mismo que Jesucristo hizo. Exactamente lo mismo que Jesucristo hizo. Jesucristo se colocó entre nosotros y el juicio. Tomó nuestro lugar, cargó nuestra condena, murió para que nosotros pudiéramos vivir. Jesucristo nos regresó a la casa. Y aquí empieza lo maravilloso que Jesús trae. Mientras para el pueblo religioso, para los fariseos, la ley tenía que cumplirse. Ese hijo tenía que ser asesinado, tenía que ser apedreado. Aquí es donde Jesucristo muestra lo que es la restauración, la gracia y el perdón de Dios. Cuando el Padre dice, tráiganle la túnica, la mejor túnica que hay en la casa, el anillo, las sandalias y maten el becerro. ¿Qué significa cada una de estas cosas? La túnica cubría la vergüenza. La túnica restauró la dignidad de ese hijo. Ya no sería identificado por su fracaso. Dios no te llama por tu error. Dios te llama por tu identidad. ¿Cuál es tu identidad? La identidad de hijo. 2, 3 son hijos. Te lo vuelvo a repetir. Dios no te llama a ti por tu fracaso. Dios no te llama a ti por tu error. Dios no te llama a ti por tu pecado. Dios no... Te voy a decir más. A Dios no le importa lo que tú hayas hecho. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que un corazón honesto y sincero, que va a la presencia de Él, que reconoce su error y se aparta del mal, nunca Dios lo echa fuera. A Dios no le importa lo que tú hayas hecho. Lo que le interesa es que te levantes y decidas regresar. El anillo representaba identidad y autoridad. Era la evidencia de que seguía perteneciendo a la familia. El anillo restauró su herencia. El anillo restauró su posición. Él no regresó como sirviente. Él regresó como hijo. Las sandalias. Los esclavos caminaban descalzos, pero los hijos caminaban con sandalias. El padre estaba diciendo, no regresaste para ser esclavo, regresaste para ser hijo. Eres libre del temor, eres libre de la culpa, eres libre de tu error, eres libre de la condena, eres libre de la muerte. Tú sigues siendo mi hijo. El becerro engordado. La fiesta representaba reconciliación, celebración, representa gozo, representa restauración completa. ¿Sabes por qué esto representa la restauración completa? Porque cuando un hijo decide regresar a casa, el cielo celebra. Por
por uno que se convierta, hay fiesta en los cielos. ¿Qué es lo que la gracia restaura? La túnica restauró su dignidad. El anillo restauró su autoridad. Las sandalias restauraron su identidad. Y la fiesta restauró su alegría y su corazón. Ya estoy terminando. El Evangelio en Isaías 53, del versículo 3 al 5. Isaías nos presenta el Evangelio en una sola imagen. Y dice Isaías 53 que Él fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y no solamente habla del cuerpo físico, habla del alma, habla del corazón, habla de la mente y habla del espíritu. Jesús tomó nuestro lugar. La condena que merecíamos cayó sobre Él. La muerte que nos correspondía la sufrió Él, para reconciliarnos con el Padre y que nosotros pudiéramos regresar a casa. Cristo es el verdadero Padre que salió corriendo para darnos todo su perdón, su salvación y para entregarnos todo su amor a medio camino. Yo te lo vuelvo a repetir para que te lo grabes en las tablas de tu corazón y te lo lleves siempre. Cristo es el verdadero Padre que salió corriendo para darnos todo su perdón, su salvación y para entregarnos todo su amor a medio camino. Hoy quiero cerrar esta prédica con una historia. No es una historia de Disney. No es una historia de Netflix. No es una historia de los libros de la biblioteca. Hoy quiero abrir mi corazón. Y no lo hago para mover emociones. A mí no me interesa mover emociones. ¿Sabes por qué? Porque de nada sirve moverte las emociones si tu corazón no es transformado por el Espíritu Santo. Mover emociones es gastar saliva y perder el tiempo. Porque esta parábola la hago mía. A diferencia de algunos aquí, yo fui criado con mis dos papás. Yo me levanté en la iglesia, en el coro de niños, en la sociedad de niños, haciendo muchas cosas en la iglesia. Me levanté con mis dos papás. En mi casa yo nunca vi maltrato, abusos, golpes, vicios, porque ya mi papá había sido libre de eso. Pero yo crecí con un padre ausente emocionalmente. Y hago la aclaración. A mi papá yo lo amo con locura. Después de Jesucristo, es mi héroe. Yo lo amo con locura. Y le agradezco que me encaminara en los caminos desde pequeño. Pero yo no sé lo que es estar en un equipo de deporte.
Solo tengo vaga memoria de lo que es jugar con mi papá, porque mi papá estaba todo el tiempo trabajando. Llegaba a la casa tarde porque tenía que alimentar a una familia de 7. Pero todo era iglesia. Lunes culto de oración, martes estudio bíblico, miércoles era otra cosa. El jueves era el día de descanso, pero había que descansar porque mi papá se tenía que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar el viernes. Los viernes eran sociedades. Los sábados era evangelismo, los cultos en las calles. Y los domingos a las 9 de la mañana había servicio de escuela dominical y en la noche había culto. Yo recuerdo un momento que yo iba caminando con mi papá para la iglesia. Y papi se paró en el parque a hablar con alguien y él era un entrenador de pelota. Yo tenía como 6, 7 años. Se llama Roberto Rosa. Y él empezó como a practicarme pelota. Y en una de esas le di un cantazo a la bola que la envié hasta lo último. Y él le dice: oye, ese hijo tuyo tiene futuro en la pelota. Vamos a formarlo, vamos a levantarlo. Y la respuesta fue: la iglesia es primero. Y yo seguí creciendo con eso. Mi papá presente pero ausente. Y cuando empezó a marcar mi corazón fue cuando empecé a verle a mi papá el trato que tenía con mi hermano menor diferente. Mi hermano sí estuvo en equipos de deporte. Mi hermano sí estuvo en otras cosas. Para mí mi papá no podía estar en lo que a mí me gustaba, pero sí era capaz de faltar a la iglesia por ir a los juegos de mi hermano. Mi hermano sí podía tener gallos de pelea, yo no, porque eso no era de cristiano. Mi hermano podía estar en equipos y en bailes folclóricos y él podía estar ahí, pero yo no, porque eso no era de la iglesia, eso no era de cristiano. Y todo eso se empezó a acumular en mi corazón. Y todo eso me llevó a tomar una mala decisión. Me puse muy rebelde con mi papá, con mi familia, con la iglesia y con Dios. Y un día a mis 13 años dije: ¿sabes qué? Le dije a Dios: para mí tú estás muerto. Para mí tú no existes. Porque yo no sé lo que es compartir. Tú me robaste el lugar de mi papá. Tú me quitaste el amor de mi papá. Y comencé a estar en droga. Comencé a fumar, comencé a beber. Comencé a vender droga. A hacer muchas cosas que no tienen que venir al caso ahora mismo. Mi papá no fue perfecto, pero aún en su imperfección buscaba lo mejor. Y un día, tendría 20 y pico de años yo, llego a mi casa en la madrugada todo drogado, todo ebrio, sin deseos de vivir, sin deseos de intentarlo, sintiéndome un fracaso, un etcétera, que no le importaba a nadie, que nadie me amaba. Venía con 2 relaciones rotas, con 2 hijos de 2 relaciones diferentes. Y mientras estoy allí sentado en la sala de mi casa a las tantas de la madrugada, pensando qué hacer con mi vida, escucho unas palabras a lo lejos que hasta el día de hoy siguen haciendo eco en mi corazón, en mi cabeza. Mi papá no se había dado cuenta que yo había llegado a casa.
Y yo lo escucho a él orando en su cuarto encerrado. Y mi papá comienza diciendo: Padre, tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Todavía tengo esa oración grabada en mi interior. Yo no sé dónde está mi hijo a esta hora. Yo no sé qué estará haciendo, si está en peligro o en las condiciones en que esté. Lo único que yo sé es que Él es una promesa. Tú me contestaste en mi petición, tú me lo entregaste, pero desde antes del nacer yo te lo dediqué a ti. Y te dije: Padre, tú me das un hijo, pero no es mío, es tuyo. Sepáralo y úsalo para ti como tú quieras. Y mientras yo escuchaba esas palabras, mi corazón se empezaba a estrujar. Y él decía: Padre, mis ojos físicos lo están viendo haciendo cosas que aquí no se le enseñó. Está por mal camino. Tú me libraste a mí de los vicios y ahora mi hijo está atado con vicios. Y mi corazón sufre cuando lo veo así. Y aquí es donde todo cambió. Y mi papá dice: pero yo estoy seguro. Pero yo estoy seguro que mis ojos físicos van a ver lo que mis ojos espirituales están viendo. Mis ojos físicos lo van a ver de vuelta a la casa. Mis ojos físicos lo van a ver predicando, lo van a ver en tus caminos y cantando lo que tú le diste, las canciones que tú le des a él. Yo quería salir corriendo y abrazarlo. Yo quería salir corriendo y decirle: papi, perdóname, porque yo te he deshonrado, te he faltado el respeto, porque yo he sido un mal hijo. Perdóname porque no entendí que no me podías dar lo que nunca te dieron a ti. Que los años que estuviste en la iglesia no era porque me estabas desatendiendo, es que querías experimentar el amor que nunca te dieron. Hoy que soy padre, hoy lo entiendo. Hoy también tengo hijos alejados, pero digo lo mismo que mi papá. Mis ojos físicos van a ver lo que mis ojos espirituales están viendo. Hay una promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tal vez tú tengas tus hijos apartados, tal vez tú tengas tu pareja apartada, tal vez estén como yo estuve, pero cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabes qué? Mientras yo me alejaba, había un padre terrenal orando, pero había un Padre celestial esperando mi regreso. Medita en esta oración. Deja que el Espíritu Santo empiece a ministrar tu vida, tu corazón. Casi me cuesta la vida. Y eso me causó heridas. Imaginaba que no podía regresar, que ya no había vuelta atrás, pero extrañaba aquel amor de mi hogar, de tu abrazo, mi papá. Padre bueno, a tu casa hoy regreso. No merezco ser tu hijo,
cerrar con este versículo que está en Romanos 8:38, perdón. Y dice que estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tal vez hoy llegaste hecho pedazo, pensando que ya no eres digno de ser llamado hijo, que ya no eres digno de ser amado. Tal vez piensas que has cometido demasiados errores. Tal vez crees que Dios se cansó de ti. Pero déjame decirte algo importante, por favor, y grábate esto. No hay culpa, no hay pecado, no hay errores que escandalicen a Dios. No hay faltas que lo sorprendan, ni ninguna situación que provoque que Dios deje de amarte. Su amor por ti y por mí es tan profundo, es tan inmenso, no tiene comparación, que Cristo prefirió morir por ti y por mí antes que vivir sin ti y sin mí. Yo te lo vuelvo a repetir, el amor de Cristo es tan grande que prefirió morir por ti y por mí antes que vivir sin ti y sin mí.